Antes de empezar. ¿Todo claro? Quisiera retomar este problema antes de iniciar con el tema nuevo de hoy, para que verifiquemos también la columna AB. Habíamos hecho el análisis para la columna CD desde el punto de vista de el comportamiento de pandeo inelástico. Y habíamos dejado pendiente analizar la columna AB, que quiero retomarla para que comparemos el comportamiento de esa columna en la región de pandeo inelástico también. Permítanme, voy a abrir el archivo del nomograma para hacer uso de él también. Vamos para allá. Cursos. Nomograma. Bien, vamos a usar esto también. Y voy a dejar nuestro speaker. Bien, perfecto. Entonces arrancamos, pues. Pasa. Llegan y llegan desordenando. ¿No? Llegan tarde, llegan desordenando. No. Lleguen concentrados. Ok, necesito que estén bien concentrados el día de hoy porque vamos a ver un tema un poco complejo. Entonces, neuronas afiladas y concentración, sin distracciones. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Iniciamos entonces. Vamos a retomar la columna AB en el comportamiento inelástico. Déjeme pasar a la pizarra los datos correspondientes para que analicemos esa columna desde el punto de vista del pandeo inelástico. Vamos a ver.
Bien, habíamos tenido estos resultados en cuanto a la columna B, los factores de rigidez relativas en los nudos. En el nudo A por estar empotrado, 1, en el nudo B, donde llega una viga y una columna, 1,45, y teníamos un factor de longitud efectiva de 1,40. Ok, y observen el tamaño de la carga crítica que habíamos obtenido. Quiero que le presten atención a este número, 1746 kips. Versus la columna CD, que tiene en este caso 393 kips, pero cuando hicimos el análisis de pandeo inelástico, yo recuerdo que aquí habíamos obtenido un valor de 340, por ahí, ¿cierto? Entonces vamos a analizar la columna AB, que era la que había quedado pendiente de revisión. Recordemos también que el comportamiento de carga axial, y lo planteamos en términos de esfuerzos versus razón de esbeltez, iba a presentar este comportamiento. Donde aquí íbamos a tener dos regiones delimitadas por una razón de esbeltez crítica, en donde por debajo de esa razón de esbeltez nosotros íbamos a tener un comportamiento controlado por el pandeo inelástico, mientras que a partir de la razón de esbeltez crítica, el comportamiento en carga axial iba a estar controlado por el pandeo elástico. Ya habíamos denotado las fórmulas para el pandeo elástico y el pandeo inelástico. Sabemos que aquí el esfuerzo iba a estar dado por la relación pi cuadrado E entre la razón de esbeltez al cuadrado, mientras que en esta región, y sabemos que en compresión axial no podemos tener un esfuerzo mayor que el esfuerzo de excedencia, es que ahí la fórmula era distinta, y si tratamos de calcular con la fórmula del pandeo elástico el comportamiento en pandeo inelástico, pues esa fórmula va a ser esto, sabemos, ¿no? Esta fórmula se va a extender porque cuando esto tiende a cero, la razón de esbeltez tiende a cero, los esfuerzos tienden a infinito. Allí habíamos desarrollado una fórmula aproximada con un criterio de ecuación de segundo orden, parábola. Y aquí está la relación, ¿verdad? Esta que tenemos aquí. Vamos a colocarla como referencia porque la vamos a utilizar para el desarrollo de este ejemplo. Bien. Ok, entonces, este tipo de análisis es del tipo que yo les llamo recetarios, en donde paso a paso podemos calcular lo que necesitamos para evaluar la resistencia a la compresión de estos elementos. Para esta columna, que era también idéntica a su adyacente, 10 por 45 ambas, nosotros tenemos las propiedades área y radio de giro, además del momento de inercia. Vamos a colocarlas por aquí. El área de esta sección 10 por 45 es 13,30 pulgadas cuadradas y su radio de giro alrededor del eje X, porque estamos considerando que el comportamiento
se da en flexión alrededor del eje fuerte, 438 pulgadas. Bien. Y también como datos teníamos que el acero era un acero A36, cuyas propiedades son 36 KSI de esfuerzo de excedencia, y el problema nos daba como datos que el límite de proporcionalidad era el 50% de FY, es decir, 18 KSI. Por lo tanto, el esfuerzo residual también iba a ser 18 KSI. Porque el residual y el límite de proporcionalidad sumados producen el esfuerzo de excedencia. Y también para el acero sabemos que su módulo de elasticidad es 29.000 KSI. Entonces, para esta columna habíamos calculado una P crítica en el pandeo elástico enorme. Por eso mi interés que ustedes desarrollaran como tarea el análisis de esta columna en pandeo inelástico. 1746 kips es su carga analizada como si el comportamiento estuviera controlado por el pandeo elástico. 1746. Obviamente lo que está ocurriendo es que estamos haciendo un cálculo con esta fórmula amarilla y está produciendo un valor enorme por allá arriba. Porque en realidad esa columna, al igual que la CD, también está en la región de pandeo inelástico, cuya relación que debemos utilizar es la otra. Y vamos a ver la diferencia entonces en cuanto a magnitud de carga. Vamos a desarrollar el ejemplo siguiendo los mismos pasos que para la columna del medio. Ya habíamos hecho algunos cálculos que los vamos a utilizar de referencia, por ejemplo, la razón de esbeltez crítica para este ejemplo, como es la misma columna, resulta en el mismo valor. Tenemos la misma columna con las mismas propiedades. Fíjense que el factor de la razón de esbeltez crítica solo depende del material. No depende del tipo de columna, de la sección transversal de la columna. Este parámetro solamente depende de las propiedades del material del que está hecho la columna, de su esfuerzo de excedencia y del límite de proporcionalidad. Bien, ahí no interviene si es una W10 por 35, si es una 12 por 40, nada de eso. Bien. Este parámetro solo depende de rigidez y resistencia del material. En este caso, 126.10. Vamos a colocarla por aquí. Es nuestra razón de esbeltez crítica. Ahora bien, ahora sí, los parámetros que siguen sí cambian según el factor de longitud efectiva, el tipo de columnas que tengamos, etc. Para esta columna tenemos una K, un factor de longitud efectiva de 1,40, de manera que su razón de esbeltez va a ser 1,40. La longitud de esta columna es 12 pies. Bien, eso también es distinto. 12 pies llevado a pulgadas. Multiplico por 12 y el radio de giro de la columna es igual que el de la otra, 438. Eso nos produce una razón de esbeltez. Alguien que la calcule allí. Yo igual lo voy a hacer acá. 46, ok. 1,40 por 12 por 12 entre 438. Vamos a revisar. Bien. 4603, ¿verdad?
Y nos pone todos los decimales del mundo. 4603 es menor que C sub C de 126.10. Por lo tanto, por consiguiente, la columna está en la zona de pandeo inelástico. Y mientras más pequeño sea el valor de la razón de esbeltez, más inelástico es el comportamiento. Bien, más metido estamos, es más, se aproxima más hacia la zona que habíamos denotado como la zona de compresión axial. Porque esa zona que está por aquí en pequeño la hemos agrupado dentro de la misma ecuación. Entonces ahí tenemos el valor de 4603, por lo tanto la columna está controlada por pandeo inelástico. Y vamos a continuar entonces con el procedimiento del pandeo inelástico. Si ahí nos resulta un valor mayor que C sub C, definitivamente entonces estamos en la zona de pandeo elástico y el esfuerzo crítico simplemente se calcula con esta relación. Este parámetro nos delimita hacia cuál de las dos relaciones yo debo utilizar. ¿Okay? Usted estuviera haciendo una programación de el comportamiento, aquí tendría un if, ¿verdad? Si este valor es menor que o mayor que, usted va a utilizar o esta fórmula o la otra. ¿Okay? ¿Okay? Yo no ponerle una tarea que tenga que programar también. Dice que no. Hey. Importante que podamos utilizarla todas las herramientas. Hoy vamos a pensar en algo. Una macro en Excel para que haga todas estas cosas con Visual Basic. Súper, le queda una herramienta para de aquí en adelante, ¿no? ¿Sí? Muchas de las hojas electrónicas que yo utilizo como profesional hoy en día, tiene más de 20 años acompañándome conmigo y las inicié siendo estudiante. ¿Okay? Muchas. Así que anímese a programar porque le va a resultar muy, muy útil. Entonces, como estamos en la zona de pandeo inelástico, perfecto. Ahí la relación de esfuerzo que debo utilizar es esta. Bien, entonces vamos a traerla. Tengo esfuerzo igual al de excedencia menos el residual entre la razón de esbeltez crítica al cuadrado por la razón de esbeltez de la columna al cuadrado también. Vamos a reemplazar valores. Esfuerzo de excedencia 36, residual ya lo calculé 18, C sub C 126.10 y esta razón de esbeltez 4603 la acabo de calcular. Calculadora entonces. Vamos a ver qué esfuerzo crítico resulta de ahí. ¿Perdón? 33.6. Fíjense lo cercano al valor de el de excedencia. Es decir, que esa razón de esbeltez de 40 y tanto está por aquí. Posiblemente mi columna realmente esté cayendo en comportamiento por aquí, un valor bastante cercano a sigma y. ¿Se ve? Repíteme el valor, Luis, por favor. 33.6. Gracias. Dame un segundo decimal. 018. 1, pues. Gracias. Fíjense lo próximo que estamos de 36. Porque la columna realmente es bastante robusta. Tiene una razón de esbeltez bastante baja. Gráficamente, ese número anda por aquí. ¿Se ve? Bastante cercano al valor de 36 que tengo aquí. ¿De acuerdo? Hay unas correcciones que hay que hacer, producto de que estamos en el pandeo inelástico, y yo debo corregir los factores de rigidez relativa en los nudos. Entonces ahí debo ajustar mi módulo tangente
Ahí está la fórmula, que es el esfuerzo por la razón de esbeltez entre pi. A al cuadrado. Entonces, alguien que nos ayude aquí. Vamos a reemplazar. 3361. Este valor, 4603. Y ahí tengo el pi metido, ¿no? Luis. 7212. Gracias. 56. Gracias. KSI. Bien. Entonces, lo voy a utilizar para ajustar el factor de rigidez relativa en el nudo superior, en el nudo B, de manera inelástica, ¿no? Tengo las relaciones, el módulo tangente entre el módulo de elasticidad y el valor de B calculado de forma elástica, que en nuestro análisis era 1,45, ¿bien? Previamente calculado. 1,45. Vamos a reemplazarlo aquí. 7.212,56 y el módulo de elasticidad 29.000. Luis, ¿cuánto da esto? Gracias. El del nudo A no necesita ajustarse porque los apoyos ideales no se ajustan por pandeo inelástico. Se mantiene su valor teórico, que en este caso al ser un empotramiento, su valor es 1. Entro al nomograma o a las ecuaciones o a lo que tenga para calcular mi nuevo factor de longitud efectiva. Yo voy a utilizar mi hoja Excel programada para estos fines. Y ahora voy a entrar con los valores de, marco no arriostrado, si estoy bien, de 1 y 0,36. Usted puede usar el nomograma si gusta. Esto produce soluciones bastante cercanas. Esto pega muy bien todo esto. Buscar objetivo. Aquí. Quiero que esta celda llegue a 0 cambiando la K. 1,21. Bien, perfecto. Me quedo con esa solución. 1,22. El valor de K corregida en lugar de 1,45 que tenía, 1,40, perdón, que tenía originalmente, su valor cambió a 1,22. Bien. Importante hacer esa corrección porque eso afecta el valor del esfuerzo crítico. Entonces ya con este valor, desde luego, si con 1,40 estábamos en la región inelástica, con 1,22 estamos más metidos en la región inelástica. Entonces ahora hago nuevamente el cálculo con la misma ecuación de esfuerzo. Regreso a la siguiente iteración. Esto converge rápido. Con este valor, voy a venir por aquí. Calculo mi nueva razón de esbeltez, KL entre R. 1,22 por 12 en pulgadas, 12 pies en pulgadas sobre 4,38. Luis. 40.11. Perfecto, gracias. 40.11. Bien. Versus 46 que teníamos en la iteración anterior. Bueno, debo concluir que debo esperar un esfuerzo todavía más cercano al de 36, porque nos estamos aproximando más a ese valor. Entonces, entrando nuevamente a esta relación, sigma igual a sigma y menos el residual entre razón de esbeltez crítica por razón de esbeltez de la columna, todo al cuadrado, y reemplazo 36 aquí, 18 acá, 126,10 aquí, y esta razón de esbeltez que acabo de calcular. Luis. 34.18. Gracias. KSI.
Ya no necesito hacer más ajustes acá porque realmente los cambios que vamos a tener son irrelevantes. Yo me puedo ir directamente con este valor y calcular entonces la carga crítica como el esfuerzo, este es un esfuerzo crítico, por el área de la sección transversal 3418, y ustedes van a ver la diferencia con el valor que habíamos calculado con el comportamiento elástico de 1746. Observemos el valor del área 13.3. Luis. 454. Gracias. 454.60. Muchas gracias. Kips. Fíjense la diferencia en el comportamiento que habíamos obtenido de 1746 que se había calculado con el pandeo elástico. Desde luego, esta columna no tiene ese comportamiento. Está controlado su comportamiento por el pandeo inelástico. Bien, preguntas. Noten el caso anterior de la columna central CD. Esa columna tenía una razón de esbeltez bastante cercana al valor de razón de esbeltez crítica de 126.10. Esta columna tenía una razón de esbeltez de 97. Si vamos a nuestra gráfica, ese 97 podría estar por aquí. Aquí tendríamos el comportamiento de la columna CD y acá tenemos el comportamiento de la columna AB. Entonces aquí, como estamos bastante próximo a la razón de esbeltez crítica, el error que hay en la fórmula para el cálculo del comportamiento de carga axial es bastante bajo. Si comparamos el resultado de 340 en pandeo inelástico versus 393 en el pandeo elástico, vemos que no hay tanta diferencia. Pero en la columna AB, por eso que se las había dejado para que lo analizaran, está ocurriendo una cosa como esta, ¿no? ¿Bien? ¿Se comprende? Entonces, el error que podemos cometer si no tenemos este cuidado es de este orden. O sea, podríamos sobreestimar una capacidad, esto es más del triple, cuando la columna en realidad está fallando con una carga axial o tiene una resistencia a la carga axial mucho menor de lo que podríamos estimar si no tenemos el cuidado de analizar cuál es su comportamiento. Esto es bien importante. Bien. Ok. ¿Preguntas? ¿Les dio igual cuando resolvieron esa tarea para la columna B? Luis. Muy bien. Los demás miran como que, pinche Luis. No, mentira, ellos no están pensando eso de ti. Ellos están pensando qué bueno que el compañero Luis sacó la cara por el grupo. Sí. Después de más de 20 años dedicándome a esto, yo puedo leer el pensamiento de los estudiantes, ¿sabes? Con una precisión bastante buena. Bastante buena. ¿Quiere que hagamos la prueba? No, no vamos a hacer eso. Ok, preguntas. Consulta.
Viga columna es nuestro siguiente tema. Vamos allá. Creo que no voy a utilizar más esta pantalla, voy a grabar este archivo. Ahora vamos en el... ¿Dónde está? Vamos a grabarlo aquí, pues. Y lo vamos a grabar también como PDF. PDF. Ok, ajá, aquí estamos. Y en ambas pantallas, perfecto. Bien, le voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué a esta universidad, ¿por qué será que cada vez que yo digo voy a contar una anécdota, ahí es donde prestan atención? Ahí, si quieren ir, buscar un café y regresar cuando voy a hablar de lo técnico, entonces... Voy a contar una anécdota. Cuando yo primero llegué a esta universidad en el año 1900, yo no sabía la diferencia entre viga y columna. Si usted llegó a primer año y sabía lo que era una viga y sabía lo que era una columna, estaba en mejor posición que yo, porque yo no sabía la diferencia entre viga y columna. Entonces, cuando llegué al curso de estática, llegó el momento de preguntarle a mi profesor, ya en segundo año, ¿cuál es la diferencia entre viga y columna? Entonces él estaba explicando algo de equilibrio de partículas y todo. Vengo yo, me salgo. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre viga y columna? Eso no tiene nada que ver con la clase. Estamos hablando de equilibrio de partículas. No, pero es que me acordé que yo llegué al primer año y yo no sé la diferencia. Y todavía no sé, ya estoy en segundo año. Y si usted me puede aclarar con su sapiencia infinita cuál es la diferencia entre viga y columna. Bueno, está bien, voy a hacer una excepción y te voy a aclarar tu pinche duda. Me dijo, las columnas son así, las vigas son así, chao, seguimos con la clase. Entonces yo aprendí que las columnas eran verticales, las vigas eran horizontales, que las columnas cargaban a las vigas y bueno, así avancé por la carrera con ese concepto. Después me enteré, avanzando un poquito más, ya cuando tomé este curso, que hay elementos que no son ni vigas ni son columnas, sino algo in between, algo ahí entre medio. Y después más adelante entendí, y ya después de haberme hasta graduado, que no necesariamente yo puedo tener una columna vertical para que ese comportamiento esté controlado por la compresión o la carga axial. Yo puedo tener un elemento completamente horizontal y ese elemento tener un comportamiento más bien como de columna que como de viga. Y por otro lado, yo puedo tener un elemento completamente vertical cuyo comportamiento está controlado más bien por la flexión. Y ese elemento, en lugar, a pesar de estar vertical, puede funcionar más bien como viga que como columna. Entonces, ahí se me enredó toda la vida porque ya las columnas podían ser horizontales, ya las vigas podían ser verticales, y ahora hay elementos que ni siquiera se comportan como viga ni como columna, sino como algo intermedio. ¿Cómo sé yo entonces cuál es el comportamiento? ¿Cómo sé yo si lo que tengo enfrente de mí es una viga, es una columna o es una viga columna? La respuesta está en el comportamiento del elemento estructural. En el comportamiento del elemento estructural. Porque, por ejemplo, vamos a la pizarra otra vez, no debió haber cerrado esto. Yo puedo tener un edificio de múltiples niveles, bien simplificado. Y ese edificio, pues, lo puedo tener desplantado sobre
zapatas. Él puede tener múltiples niveles y va a estar sometido a carga. Yo puedo tener cargas aplicadas en todos estos niveles. Puedo tener cargas laterales también aplicadas. Vamos a suponer presión lateral de viento. Y puedo tener otras cargas de otras naturalezas. Hay un elemento en ingeniería de cimentaciones, y cuando usted dé el curso de ingeniería geotécnica, va a ver que hay un elemento de enlace que se utiliza aquí para conectar las fundaciones, que tiene un nombre, como muchos de los nombres en ingeniería que no son tan apropiados para describir el comportamiento. A ese elemento se le llama, ¿cómo se le llama ese elemento? Que enlaza las fundaciones. Un elemento que conecta todas esas cimentaciones, ya sean zapatas o sean cabezales de columnas con pilotes y demás. ¿Cómo se llama ese elemento? Viga sísmica, bien. Viga sísmica. Y se le llama viga sísmica. Lo de sísmica viene por el hecho de que ese es un elemento pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento pasivo y un elemento activo? Hasta que es exigido. Bien, él está ahí a la espera de que se active por algún fenómeno. Bien, está ahí esperando a que lo llamen. Hey, como el jugador banca, ¿no? Está ahí de reserva y ese jugador es un experto en tocar la bola. Él no hace otra cosa bien. No lo esperes para bater un jonrón, un hit, no. Pero es especialista en eso. No te quieres avanzar el hombre de primera, trae al tipo que sabe tocar la bola y ahí está. O hay porteros que son especialistas en penales. ¿Usted sabe eso, no? Hay porteros que tienen una especialidad en penales. Usted va a ver en el Mundial, de repente faltando 2 minutos para que se acabe el juego y van a la sesión de penales en los cuartos de final, traen al tipo ese. Como le hizo Holanda a Argentina, a Costa Rica en un Mundial anterior. Usted vio el juego ese, ¿no? Sí, trajeron un portero, un tipo que no había jugado en todo el Mundial. Lo metieron a jugar, el tipo le paró, yo no sé, como 2, 3 penaltis a Costa Rica y listo. Chao. Especialista en eso. Okay. Él está a la espera de que lo llamen para su especialidad. Así está ese elemento. Ese elemento no hace nada hasta el momento en el que, producto del sismo, si aquí hay un movimiento en la base y las columnas en su fundación tratan de abrirse o de cerrarse, o sea, tratan de tener un movimiento relativo entre sí, él se activa y va a estar trabajando a carga axial principalmente. ¿Y qué aprendió usted? Que las columnas son las que están sometidas a carga axial, ¿sí o no? Entonces, este elemento está horizontal, pero su comportamiento está controlado por carga axial. Como si fuera una columna. Lo aprovechan y lo utilizan para flexión y lo ponen a trabajar y ahí resulta una viga de mayor rigidez. Pero en términos generales, su comportamiento mayormente está controlado por la carga axial, como si fuera una columna. Entonces aquí hay un ejemplo de un miembro que es horizontal, pero su comportamiento está controlado por la carga axial. Entonces ahí ese día yo dije, chuleta, ¿qué? Este profesor de estática, por salir del paso me dijo una cosa que no es. ¿Sí? Como muchos profesores, y a mí me dan ganas a veces de poner un anuncio en todos los salones, allá arriba un letrero que diga, tenga cuidado, el profesor muchas veces miente. Ponerlo aquí, ponerlo acá, ponerlo en todos los salones. Pero cuando les digo esto a la gente, dice, no, ¿cómo se te ocurre poner eso? Qué falta de respeto, el profesor nunca miente. El profesor siempre tiene la razón y siempre dice las cosas bien. Sí, créase. Créaselo. Allá usted sí le compró el cuento. Tenga cuidado.
Por otro lado, fíjense estas columnas de por acá, aquí, estas columnas de borde. ¿Qué recibe esas columnas si yo hago un diagrama de cuerpo libre de ella? Ella va a recibir el cortante que viene de la viga de allá arriba, ¿verdad? Y va a recibir la flexión producto del momento desbalanceado que llega a ese nudo. Como esa columna solamente está cargando un nivel, realmente la carga axial que ella está recibiendo es baja. Una carga axial pequeña. Despreciable realmente. Versus esta columna de aquí que recibe el peso de todo el edificio. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Y la carga axial que está recibiendo esta columna es enorme si yo lo comparo con la columna de allá arriba. Pero este momento sí es alto. Un momento alto porque ese momento no tiene contra quién balancearse, a diferencia de esta columna de aquí que esos dos momentos tienden a cancelarse y el momento que recibe la columna es bajo. Entonces, estas columnas de borde, a pesar de que son verticales, tienen poca carga axial y mucho momento y su comportamiento está gobernado por la flexión. Yo perfectamente puedo diseñar esas columnas como si fueran vigas, a pesar de que están verticales. Es más, su comportamiento más bien está controlado por la flexión y si está controlado por la flexión, yo lo puedo diseñar como si fuera una viga. Entonces, no depende el nombre de si es viga, si es columna. Lo que controla el diseño es el comportamiento. El comportamiento es más importante que el nombre o la orientación geométrica. Porque cuando tenemos una situación como esta, que usted la va a ver muchísimas veces en su ejercicio profesional. Es más, al principio usted lo van a buscar para diseñar cosas como la casa del perro, una tinaquera, el techo de una cancha de básquet. Y usted no crea que usted va a salir de aquí y lo van a buscar de una vez a alguien que no lo conoce allá afuera. A él le voy a dar el diseño de este edificio de 50 pisos. Eso no tiene lógica, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O sí tiene lógica? Eso no tiene lógica, eso no va a ocurrir. Lo van a buscar para cosas y usted va a comenzarse a dar a conocer con cosas que puede dominar. Ahora, si se encuentra con alguien loco que dice, no, yo le voy a dar a ese pelado el diseño de este edificio de 36 pisos, usted mismo diga, no, yo no estoy listo. Pero usted es ingeniero, sí, pero no así. No tengo la experiencia aún, estoy construyendo una profesión, eso va poco a poco. No se meta loco usted tampoco, ¿no? ¿Sí? Tenga cuidado, ¿no? Comience con, bueno, la casa del perro, si se cae, bueno. Ojalá no esté el perro en ese momento. O el techo de una galera para cría de pollos. ¿Te has visto esas galeras para cría de pollos? Cuando va camino a Cerro Azul ve un montón de esas. Ese techo se cae y mata un poco de pollo. Igual los iban a sacrificar para alimento de la gente. Bueno, digamos que no es tan crítico, ¿no? No es tan, no es tan crítico. Bien, una edificación de tipo agrícola, pues tiene un nivel de importancia inferior a que si ustedes lo buscan para diseñar el hospital del niño. ¿Verdad? Hey. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Fíjense, tenemos cargas de gravedad y tenemos presiones de viento también. Aquí la presión de viento hace una cosa como esta. Aquí, dependiendo de este ángulo, yo puedo tener presión o puedo tener succión. Eso va a depender de este ángulo, de ese ángulo de inclinación. De este otro lado suelo tener una gran succión. Por eso es que los techos se vuelan. Y de este otro lado también hay una succión. Eso por cargas de viento. En el evento de que tengamos un viento actuando en esta dirección. ¿Okay? Las corrientes de viento, te digo mecánica de fluidos, ¿no? ¿Sí?
Ya usted vio en mecánica de fluidos los conceptos como capa límite, la separación de la capa límite, fluidos en movimiento. El aire, el viento es un fluido en movimiento. ¿Sí? Esos conceptos de capa límite se dan muy claramente en el curso de fluidos. Usted viene a ver las corrientes de presión de este lado que producen ese empuje. Aquí hay un cambio de dirección. La estructura es un obstáculo para el viento. Entonces ese cambio de dirección hace que las corrientes produzcan o presión o succión de este lado y succión del otro lado. Por eso cuando usted está construyendo techos, tenga mucho cuidado con las conexiones, sobre todo en estos puntos de unión, porque en esos puntos es donde se produce la mayor succión, la mayor presión también. La cantidad de pernos que tiene que colocar aquí en las hojas de las láminas de zinc es mayor a que las que... Por eso se debe que cuando en el interior, aquí en Panamá también, esto se desprende, la gente coloca un bloque de este lado. ¿Te has visto eso? Intuitivamente lo hacen así, ¿no? Usted no va a ver ese bloque colocado por acá, la gente es sabia, porque de este lado es donde más fácil se levanta el techo. Y eso tiene que ver con la separación de la capa límite, un concepto de fluido que ustedes saben. Bien, yo no voy a entrar a cubrir eso. Voy a quitar esos bloques de ahí, porque alguien pasa por ahí y dice, ¿qué está dando este loco? De ingeniería práctica. Pero esa no es la solución. Quitemos los bloques. Entonces, este elemento que está aquí, fíjense, va a tener cortantes importantes, va a tener momentos importantes y va a tener también carga axial importante. Entonces, ¿cómo usted diseña este elemento? Es un elemento a flexocompresión. Eso es un elemento que se comporta no como viga ni como columna, sino como un elemento donde la flexión y la compresión tienen igual importancia. Entonces, nuestros elementos pueden estar controlados, control o comportamiento, pueden estar controlados por tres comportamientos básicos. La carga axial, de tensión o compresión, y aquí en comportamiento debiéramos agregar comportamiento dominante. Si el comportamiento dominante es de carga axial, de tensión o compresión, ahí yo podría pensar que tengo una columna. No como me dijo mi profesor, que es el elemento que está vertical y que carga las vigas. Eso no es así, eso no es una definición inacertada, desacertada e inadecuada. El otro comportamiento dominante puede ser flexión. Si el comportamiento que gobierna realmente es la flexión, ahí podríamos estar en presencia de una viga. No importa si es horizontal o vertical. Y si el comportamiento obedece a una combinación de flexión y compresión, flexión y carga axial, donde ninguno de los dos domina sobre el otro, sino que tienen una participación comparable, ahí hablamos de un comportamiento en flexocompresión. En donde ese elemento realmente se le conoce como viga columna.
Viga, columna. No es ni viga ni es columna, es viga, columna. Entonces nuestros elementos pueden clasificarse como columnas si su comportamiento dominante es de tensión o compresión, como vigas si el comportamiento dominante es la flexión, y si lo que tengo es una, como aquí, una combinación de flexión y compresión, usted está en presencia de una viga, columna. Entonces cuando la próxima vez a ustedes le pregunten, ¿cuál es la diferencia entre viga y columna? Usted puede decir, espérate, es que no solamente hay vigas y hay columnas, también hay, déjame decirte que también hay viga, columna. Ah, sí, sí, sí. Ven y te explico. Para ti, ¿qué es una columna? Entonces usted es el profesor ahí, ¿no? Para ti, ¿qué es una columna? Otra persona te va a decir, es el elemento vertical. Ah, tú eres de los que piensa así. Ven a mi mundo y te ilustro. Y ahí usted se extiende, ¿no? Lo más probable es que esa persona no lo llame más. No lo busque más y ya. O depende, ¿no? A lo mejor sí. Bien, preguntas de esto, antes de entrar a lo que le gusta al pueblo. ¿Qué es lo que le gusta al pueblo? Esto, más o menos. Acá, ahí sí. Preguntas. Va como yo aquella vez. Ok. Ajá. Ahí tienes que tomar entonces un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí puedes tener las carriolas. Ellas van a estar colocadas de esta manera, ¿no? Y fíjense cómo las estoy poniendo, ¿ah? Si usted las pone al revés, eso no está bien. En las carriolas se colocan mirando hacia abajo. Con la C hacia abajo, no con la C hacia arriba. ¿Por qué? Porque así está bien y así está mal. ¿Ah? ¿Y de la otra forma? Estoy seguro que usted las ha visto así. Y quizás las ha visto así también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no tiene nada que ver con estructura. ¿Mm? Gravedad. Y la gravedad actúa para los dos, ¿no? ¿Por qué yo digo que así está bien y por qué yo digo que así está mal? Voy a tener una pestañita ahí, pero me la voy a ignorar. Good, wrong. ¿Por qué? Y no tiene nada que ver con estructura. Nada que ver con estructuras. Nada. Nada, nada. ¿Qué pasa si hay filtración porque el tornillo no estaba bien sellado y cuando llueve ahí entra agua? Aquí esa película de agua se acumula, ¿sí o no? Y aquí no se acumula. Y usted tiene ahí, ¿qué cosa? Bueno, más carga, más daño, más corrosión, más de todo. Acá no tiene ese problema. Ok. Hey, para llegar a esa conclusión usted no necesita venir a la universidad, ¿sí o no? Lo único que necesita es tener sentido común, ¿verdad? Sentido común. Esto nunca se lo dijo, o quizás nunca se lo diga a ningún profesor, porque eso no aparece en los libros de ingeniería. Pero sí es ingeniería, ¿sí o no? Entonces, volviendo acá a la pregunta, tú tienes que hacer un diagrama de cuerpo libre. Yo tomo
una de esas carriolas, tomo su ancho tributario y la analizo como si estuviera simplemente apoyada. Lo mismo hago acá. Y esa columna está, perdón, esa carriola va a estar sometida a una presión. Yo la tomo y ella va a estar entre, aquí como tengo este marco voy a tener otro. Y de allá voy a tener otro, ¿verdad? En 3 dimensiones. Esa carriola va de un marco al otro. Entonces, yo la tomo como un elemento simplemente apoyado entre marcos y la analizo para las cargas. Ella va a tener que soportar cargas de gravedad, también presiones de viento, y la analizo para todos esos escenarios. Yo tengo que tomar cada uno de esos elementos, por supuesto. Tomo una carriola típica y las pongo todas iguales. ¿Bien? Entonces, cuando voy a analizar entonces el marco como tal, yo hago mi diagrama de cuerpo libre del marco y le aplico todas las cargas correspondientes. ¿Bien? Tengo que ir elemento por elemento viendo cuál es su responsabilidad de carga y analizarlo según su ancho tributario, según su área tributaria. ¿Ok? No, llega como una carga distribuida. Como una carga distribuida, exactamente. Va a depender del ancho que tengas aquí. ¿Ok? Por general, las carriolas se colocan como a qué distancia. Usted mira para el techo, usted ve las carriolas colocadas a más o menos a qué distancia. ¿A qué distancia las colocaría usted? ¿O qué define eso? ¿Qué pasa si yo las coloco a 2 metros, una de otra? ¿Qué pasa? Cuando usted sube allá arriba a pintar el techo, a darle mantenimiento, usted debe caminar ¿por dónde? Por la línea de carriola. ¿Alguna vez ha subido a un techo a hacer esto? Sí, algunos sí, otros ni idea, pero bueno, algún día se subirá. Tiene que caminar por la línea de donde están los pernos, ¿sí o no? Usted puede saltar 2 metros para ir de una línea de carriola a la otra. ¿Cuánto es lo que puede hacer? Más o menos 1 metro, 90 centímetros, 1 metro. Ese es el espaciamiento de las carriolas para que la gente pueda caminar allá arriba. ¿Sí o no? Ahora, si usted la pone a 50 centímetros, está muy cerquita una de otra y está botando la plata. ¿Se ve? Usted no necesita venir a la universidad para eso. ¿Necesita tener qué? ¿Qué cosa? Cuidado con eso. Y tener también qué cosa? Capacidad de observación. Vaya por la vida viendo las cosas. Lo principal de la ingeniería civil es que todo está allá afuera y basta con que usted lo observe y para darse cuenta. En lugar de ir por ahí por la vida de esta manera, estrellándose con todo, ¿no? Vaya viendo lo que hay, ¿no? ¿Verdad? Su laboratorio es ese. Ok. Ahí usted puede decirle, le pregunta a ChatGPT, hey, ¿por qué las carreras se colocan a metro? Y él le dirá toda una explicación, yo no sé de dónde, pero ahí le dirá algo, ¿no? Bien. Se aclara un poco ya. Sí, claro. Esto es un modelo. Recuerda, aquí lo voy a poner grandote, modelo. El modelo no es la realidad. Es una representación de la realidad. Es una mentira útil. Porque cuando usted hace un modelo, usted simplifica la realidad. Pero la simplifica de manera que la puede describir matemáticamente y y aplicarle todas las consideraciones y todos los criterios. Imagínense que aquí yo tuviera que también colocar las paredes, los mosaicos en mi modelo, el cielo raso. Usted no acaba de hacer un análisis estructural así. Y si encima las paredes de bloque usted dice, ay, pero es que esa pared de bloque entonces tiene repeño. Y también los bloques, cada uno tiene un tamaño y entre bloque y bloque hay un mortero que tiene características diferentes. ¿Cómo lo modela? ¿Cómo lo modela?
Y cambia la rigidez, sí, porque si esa pared está conectada por una, si esas columnas tienen una pared que las conecta, puede cambiar la rigidez de la estructura. ¿Cómo considero eso? Entonces, un modelo es una representación matemática de la realidad. No es la realidad, es diferente a la realidad, pero es útil para... Entonces, yo tengo que saber hasta dónde el modelo es útil y qué cosas el modelo no considera. Por eso en más de una ocasión les digo que es imposible hacer un análisis estructural exacto. Esto es posible en los cursos de estructura, que ahí el profesor si quiere hasta 3 decimales para algo que es un modelo. Okay. El único lugar donde yo he visto que se pide un análisis estructural exacto es en los cursos de estructura. Y cuando doy estructura también yo quiero mis 3 decimales de precisión. Pero fuera de eso es imposible hacer un análisis estructural exacto. Es imposible. Nadie lo ha logrado, ni lo van a lograr. Porque estamos trabajando con una modelación de la realidad. ¿Y eso es peligroso? Bueno, depende. Si tú tienes un modelo completamente errado, es peligroso. Yo tengo que saber hasta dónde puede mi modelo ser útil y qué cosas no están siendo consideradas. Bien, preguntas. Dime. La girder para vigas, ángulos, pero también está el término BIM. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia? Buena pregunta. Y estos ya son temas culturales, ¿no? Para nosotros en Panamá, la ingeniería panameña le llama a todo vigas. Vigas, 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 vigas. Si tú vas a México, en México hay diferencias entre lo que es una viga y lo que es una trave. ¿Han leído el término trave en los libros de traducción mexicana? Bueno. Y si va a los Estados Unidos o a los países de habla inglesa, hay una diferencia entre girder and beam. Un girder y una viga, un beam. Nosotros quizás para diferenciar, cuando necesitamos diferenciar, solemos llamarle vigas de piso, vigas principales, vigas secundarias, es decir, a las vigas le ponemos un apellido, viga sísmica, pero para el ingeniero panameño todos son vigas, todo vigas. En México, las traves cargan a las vigas, ¿ok? Es decir, cuando yo tengo un sistema de losa, vamos a suponer, yo tengo una planta. Perdón. Vamos a pensar en una planta sencilla como esta. Estoy viendo el edificio en planta, ¿ok? Yo puedo tener marcos en ambas direcciones. ¿Sí? Vamos a suponer que yo conecto todas estas vigas, todos estos pueden ser mis marcos principales. Para los gringos estos serían beams. ¿Ok? Entonces, si yo ahora coloco un sistema de vigas de piso y aquí instalo una losa con elementos que van a transferir las cargas hacia las vigas principales. Nosotros en la ingeniería panameña le llamamos a estos elementos en amarillo viguetas, viguetas, porque son como vigas más pequeñas, ¿no? Y en Panamá todo el mundo va a entender lo que es una vigueta. En otros lados estos serían vigas de piso. O simplemente beams. Beams son lo que comemos
Beans. Con el arroz. Beans. Estos serían girders. Traves en mexicano. En el español mexicano. Bien. Entonces, dependiendo del libro del autor y dependiendo del país, usted va a ver términos que son diferentes. Yo inclusive para entenderme a veces con profesionales de otros países, les pregunto, ¿eso mismo tú cómo lo dirías en inglés? Para ver si le entiendo. Ya, espérate, que aquí en Panamá eso es tal cosa. ¿Ves? Y podemos estar hablando del mismo español, ¿no? ¿Sí? Te dice fresa aquí en Panamá y la gente entiende por fresa la fruta. Te dice fresa en México, una chica fresa. O en Argentina fresa es otra cosa y no diga papaya en Puerto Rico. Ok. En España, las cargas, para ellos las cargas no son cargas, para ellos las cargas son solicitudes. La viga está solicitada, la viga está cargada. Pero así es en España. Y como usted está viviendo en un mundo cada vez más interconectado, más vale que pueda entenderse con profesionales de otros países. ¿Bien? Para ellos una solicitud es una carga. Para mí una solicitud es algo que yo lleno y lo mando. Dependiendo de dónde usted está. En México, a esto le llaman patín. Aquí nosotros a esto le llamamos ¿qué? Alas. Hoy también le manejan el término de... Nosotros a esto le llamamos alma. Para los mexicanos, el alma es lo que se desprende de tu cuerpo cuando te mueres y va al cielo. Para nosotros también. también manejan los términos de castillos y cadenas. Castillos y cadenas. Nosotros hablamos de dinteles, de alféizares, en otros lados le llaman castillos. Si va a Costa Rica, ya le van a hablar de dalas y castillos. Y para nosotros esos son dinteles. ¿Sabes lo que es un dintel, no? Y un alféizar. ¿Usted qué sabe? Bueno, en un vano, que es una abertura en mampostería, la viga inferior se le conoce como alféizar. Y la viga superior, que carga los bloques que hay por ahí arriba, se le llama dintel. Entonces usted puede tener un dintel en una ventana o puede tenerlo arriba de una puerta. Para los ticos, esos son castillos. Ellos hablan de dalas y castillos, nosotros hablamos de dinteles y alféizares. Y nosotros hablamos también de vigas de amarre en la mampostería. Vigas de amarre, te vea el reglamento estructural panameño, le habla de vigas de amarre, columnas de amarre. En otros países a eso se le llaman cadenas. Ok. Entonces, el vocabulario de la ingeniería pues va a depender de dónde usted está y con quién está hablando. Y hablamos el mismo español, ¿no? Pero si usted va a Chile, por ejemplo, allá, primero con los chilenos ni siquiera se les entiende. Yo cuando veo películas de Chile pongo los subtítulos porque no entiendo lo que están diciendo. Ni siquiera. Un acento del... Bueno. Entonces, ven la diferencia, ¿no? Y así eso, va a depender de con quién usted esté hablando y dónde esté.
¿Qué más hay en el vocabulario de la ingeniería? Bueno, hay muchísimos términos. Muchísimos. Eso da para un curso solamente de nomenclaturas. Pero bueno, ¿cómo hacemos el análisis? Ya. Las vigas columnas van a tener un comportamiento controlado por la flexocompresión. La flexocompresión, pues la parte de la flexión es lo que le llamaríamos viga y la compresión iría con lo que le llamamos columna. Podríamos sintetizar el comportamiento en que son columnas con cargas transversales, como lo que mostrábamos acá, ¿verdad? Columnas con cargas transversales o también vigas con cargas axiales. Produce el mismo efecto de la flexocompresión. En nuestro análisis lo que vamos a tener es lo siguiente. Un elemento ahora que además de carga axial va a tener carga transversal. Entonces a nuestro análisis le vamos a agregar ahora la componente de carga transversal. Si es así, yo puedo entonces tomar mi elemento que ahora tiene carga axial y carga transversal, tomar un elemento diferencial aquí, tomar un corte aquí, un diferencial de longitud, un dx, y hacer un diagrama de cuerpo libre de ese elemento. Por supuesto, si yo corto aquí y corto acá, van a aparecer cargas axiales, fuerzas cortantes y va a aparecer momento flector, ¿cierto? Va a aparecer de todo. Cuando hago mi análisis de cuerpo libre, ahí tengo la porción de la carga aplicada en mi diferencial de longitud, la carga axial, la deformada del elemento, voy a tener mi cortante en la parte superior, en la parte inferior. Si yo me desplazo una cantidad delta X, el cortante va a variar. Si me desplazo una cantidad delta X, el momento también va a variar. Este incremento en el cortante y en el momento significa que a medida que yo me desplazo longitudinalmente en el elemento, yo tengo variaciones en el cortante y en el momento. Cosa que no ocurre con la carga axial porque la carga axial es constante. Ojo. Entonces aquí voy a tener mi diferencial de desplazamiento lateral y vamos a hacer equilibrio en la posición deformada como hemos venido haciendo en este módulo del curso. Equilibrio en la posición deformada. En la posición deformada no importa la deformación del elemento para el cálculo de fuerza lateral. Si hacemos sumatoria de fuerza en Y es el eje transversal, ojo. Sumatoria de fuerzas en Y, que es el sumatoria de fuerzas horizontales en este caso. ¿Qué tengo? Esta fuerza yo sé que es W por dx. Tengo mi fuerza cortante y mi otro cortante. Ahí se cancelan estos cortantes y me queda una expresión que ya que ustedes conocen, ¿verdad? Aquí yo puedo despejar W y paso este diferencial dividiendo y me queda que la derivada del cortante con respecto a X es el negativo de la carga aplicada. Ustedes lo conocen de estática, ¿verdad? Conclusión, esta ecuación es igual que en vigas. En otras palabras, la variación del cortante en vigas y en viga columnas es exactamente igual, depende solamente de la carga aplicada. Es la misma relación. Y así como dice sumatoria de cortante o de fuerzas horizontales, yo puedo hacer sumatoria de momento. Puedo hacer sumatoria de momento aquí, por ejemplo. Voy a tener el momento de esta carga que sería W por dx por el brazo que sería de x medios. Esta fuerza hace un momento que sería V por dx. Esta carga hace un momento que sería P por dy, ¿cierto? P por dy, que es el momento en la posición deformada, lo que le hemos llamado momento de inestabilidad, y los momentos concentrados. Eso produce esta ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Mi momento M, fuerza por distancia P por dy,
el momento que hace esta fuerza cortante, V por dx, el momento que hace la distribuida, que sería W por dx, por el brazo que es de x medios, y este momento concentrado. Cada uno con su sentido, ¿no? Aquí este término es despreciable porque si yo tengo una cantidad diferencial, dos diferenciales multiplicados tienden a producir un número muy pequeño en comparación con los demás. ¿Sí? Una simplificación que sabemos que podemos hacer por la teoría de deformaciones pequeñas. Usted agarra un número 0.0001 y lo multiplica por 0.0001 y lo divide entre 2, ese número es pequeñísimo. Entonces este término es despreciable, los momentos se cancelan y de ahí puedo llegar, simplificando la expresión, a esta ecuación que está aquí. Diferente que en vigas. ¿Por qué? Porque en las vigas, yo sé que la derivada del momento con respecto a x es el cortante, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Pero ahora, en viga columnas, el cortante sí se ve afectado por la presencia de la carga axial. Si la carga axial es 0, yo aterrizo en viga, ¿sí o no? Y ya el comportamiento no es de flexocompresión, sino de compresión, sino de flexión, porque no tengo carga axial. Y ahí sí la variación del cortante, del momento con respecto a x, o la pendiente en el diagrama de momento es el cortante. Aquí no. Bien la diferencia, ¿no? La variación del cortante con respecto a x es igual que en vigas que en viga columna, pero no así el cortante en relación con el momento y la carga axial, si se ve afectado, ¿lo ven? Entonces, allí, bueno, observen, si reemplazamos el momento por su equivalente, que sabemos la definición, ¿no? Es el negativo de la rigidez flexionante por la curvatura, y aquí el diferencial con respecto a x lo dejo afuera, y lo que encerré aquí es el momento, ¿verdad? Le reemplazo su definición, y si ahora tomo todo esto y lo diferencio con respecto a x, toda la expresión, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, eso lo hice por acá. Aquí hay una tercera derivada. Bien. Y si aplico una diferenciación aquí, esto se produciría una cuarta derivada y una segunda derivada de este lado. Y sabemos que de la expresión de acá arriba, la variación del cortante con respecto a x, aquí, es el negativo de la carga. Y esta expresión es la expresión que utilizamos para nuestro análisis. Observe que en los casos que nosotros estudiamos de flexión de vigas, este término no aparece. Este término de aquí. Tenemos la rigidez flexionante por la cuarta derivada del desplazamiento igual a la carga aplicada. Pero ahora, producto de la flexocompresión, yo tengo el término asociado con la carga axial. Y es lo que vamos a estar empleando. Ya este ejemplo sí lo voy a comenzar a desarrollar de cero en la próxima clase. Vamos a analizar algunos casos, como por ejemplo el de viga columna con carga axial y carga transversal uniformemente distribuida. Luego vamos a analizar, vamos a hacer toda esta teoría. Luego vamos a analizar otro caso, como el de viga columna con carga puntual. Este es más complejo que el otro. Carga puntual es más complejo que carga distribuida. Porque la carga puntual produce una discontinuidad
en las ecuaciones de momento. Aquí voy a tener que tomar una sección antes de la carga y otra sección después de la carga. Hay una discontinuidad, cosa que no ocurre acá. En viga columna con carga uniformemente distribuida, yo puedo cortar en cualquier punto y la ecuación sigue siendo la misma, no se produce una discontinuidad. Entonces, bueno, yo debía haber avanzado un poco más en el día de hoy, pero creo que era importante aclarar las dudas que tenían por ahí. Bien, preguntas antes de irnos. Perfecto, entonces